Muy buenas noches, estimados estudiantes. Los saludo con mucho afecto. Y bueno, pues hemos llegado al fin de esta unidad de aprendizaje de teorías educativas. Estamos ya en la octava semana. Con esta semana concluimos. Y pues cerramos con broche de oro porque bueno, nos vamos a centrar finalmente en la alternativa, ¿no? ¿Cuál es la alternativa desde la teoría educativa? Y bueno, hay varias posibilidades, ¿no? Una es la misma teoría crítica, la pedagogía de la liberación y esta pedagogía de la resistencia, ¿no? Que enarbola bastante bien Henry Giroux. Pero bueno, fíjense que antes de iniciar, estoy dándole lectura a a un texto de Carl Jung, que se llama El Conflictos del Alma Infantil. Es una de las editoriales, pues ya es una editorial ya algo ya viejita, es de Paidós, eh, digamos una edición que se llamó Biblioteca del Hombre Contemporáneo. Y pues sí son ediciones ya de hace ya bastantes años, pero son ediciones muy bien realizadas. Y es un texto de Jung que acompaña a esta última charla que vamos a tener, que si bien, bueno, Jung está en el campo de de la psicología y estamos ahorita en teoría educativa, en este asunto de las nuevas complejidades y las conexiones urgentes del conocimiento y de los contextos tanto teóricos como vivenciales, pues es muy importante tener la posibilidad de articular, ¿no? Algunos temas, ¿no? Y bueno, es un texto importante en este sentido, porque al final del día, independientemente de la pedagogía en la que te instales, ¿sí? Creo que el alma de los niños debería de ser un objetivo primordial, primordial en las prácticas educativas. Si no es un asunto metafísico, ¿no? Habría como que también problematizar qué es el alma, ¿no? ¿Qué es el alma? Porque cuando hablamos de llegar al corazón de los niños, pues digamos el corazón es una entidad material que tiene una forma, que tiene una función, ¿no? Una función visible, palpable, comprobable. Sin embargo, pues el alma, ¿no? En el alma vamos a encontrar diferentes perspectivas, pero creo que hay una latencia, una corazonada de que el alma efectivamente es la casa que cada uno de nosotros habitamos de manera espiritual, ¿no? Y creo que respetar el espíritu de la infancia, respetar sus emociones, respetar sus sueños, acompañar sus expectativas, pues debería de ser también un principio educativo de toda teoría educativa, ¿no? Pero bueno, de Jung me voy a pasar a otro de los autores más interesantes también de la sociología postmoderna, que es Gilles Lipovitsky, ¿no? Y tiene un libro que se llama El imperio de lo efímero. Y es que en realidad también estamos viviendo un contexto sumamente efímero. Todo se desvanece en el aire a una gran velocidad. Todo lo que era sólido el día de ayer o por la mañana, hoy es meramente líquido, ¿no? Y no tiene forma, y no tiene historia, y no tiene futuro. Son los grandes retos que tenemos también desde la teoría educativa. Educar en una era líquida no es sencillo. No es sencillo porque se contraviene a muchos modelos de corte pues humanísticos, ¿no? Pero bueno, pues en esta clase vamos a iniciar con algunas definiciones que me interesa compartir con ustedes, porque bueno, vamos a ver estos autores en esta unidad, que es Paulo Freire, Peter McLaren,
Henry Jaurès y obviamente Kemis, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de ellos de manera pues pues muy breve, ¿no? Por los tiempos que tenemos, pero en esta videoclase es sumamente interesante afirmar algunas de las categorías que son fundacionales para la teoría educativa, ¿no? Como es el caso de la concepción de escuela, la concepción de aula o salón de clases, conocimiento, profesor, alumno, pedagogía, política, entre otras más, ¿no? No vamos a ver todas, pero bueno, vamos a ver las más importantes que se consideran dadas las características del tema que vamos a abordar. Y es que hablar de Paulo Freire es sumamente atractivo, ¿no? Siempre que me toca abordar a Freire, encuentro un Freire diferente, encuentro un Freire renovado, un Freire mejorado. Es un Freire que no termina en una lectura, ¿no? Que requiere múltiples lecturas y que desde mi punto de vista creo que requiere pues toda una vida, ¿no? ¿Qué es para Freire la escuela, no? ¿Sí? Y bueno, dice, como se citó en Grau, dice, no dice que la escuela es, ¿sí? El lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas. Escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. Y eso es una realidad. La escuela, antes que estructuras, es humanidad. Es humanidad, ¿sí? Recuerdo un libro muy célebre de Juan, bueno, de Rulfo, de Rulfo. Bueno, el más conocido es Pedro Páramo, ¿no? Pero hay un libro que se llama El llano en llamas, ¿no? Y en el libro del llano en llamas, cuando el viajero va llegando a una comunidad rural, recuerden que el lenguaje de Rulfo es la traducción de lo rural, de las relaciones rurales de ese tiempo, y es un lenguaje muy poético, desde luego, muy metafórico en cierto sentido, muy surrealista también. Y parece que esta cita de Freire también es así, ¿no? Como muy surrealista en cierto sentido. Porque bueno, en esa novela, cuando el viajero llega a una comunidad, la identifica a gran distancia, no por la vía visual, sino por la vía auditiva, cuando escucha ladrar los perros, ¿no? Y dice, es que eh, cuando se escuchan los perros ladrar, es que ahí existe humanidad, ¿no? Y parece que es eso, ¿no? O sea, los grandes paisajes, los grandes territorios institucionales y no institucionales tienen componentes no formales que estructuran digamos, el nudo toral de su existencia, ¿no? Y en este caso, el nudo toral de la existencia de una escuela, pues no son las aulas, no son los libros de texto, ¿no? Son las personas. Y creo que ese es un apunte muy interesante de Paulo Freire, ¿no? En Peter McLaren, bueno, Paulo Freire es un brasileño Paulo Freire, que fue exiliado a, a Chile, y en Chile escribió un libro importantísimo que se llamó Extensión o Comunicación, ¿no? ¿Sí? Donde hablaba sobre la posibilidad de la ruptura de una relación bancaria entre los hombres y una apuesta por una relación pues horizontal de conocimiento, ¿no? Donde no hubiera una distinción por el saber, ¿no? Y hay una película que es la traducción de ese libro, que es la película del extensionista, ¿no? Una película mexicana de Eduardo Palomo, donde, bueno, pues él es un egresado de la Universidad de Chapingo, y bueno, pues al llegar a una comunidad a trabajar como ingeniero, pues lo que hace es traducir la vida académica de Chapingo, un saber institucional, y no reconocer un saber comunitario, ¿no? Un saber popular, no reconocer que los otros producen cultura, ¿no? Y hay un ejercicio muy interesante en esa película que pueden buscar en YouTube. Pero bueno,
Freire es un brasileño que se va a Chile, realiza ese libro que les comento, luego se va a África, y en África es una revolución educativa muy interesante, de corte curricular, de hecho. Este, Allí, a partir de la palabra generadora arroz, construye un currículo muy interesante, ¿no? Junto con la gente de esas poblaciones. Y pues es un ejercicio curricular que está en un libro que se llama Cartas a Guinea-Bissau. En fin, tiene una infinidad de libros Pablo Freire: Pedagogía del oprimido, Pedagogía de la esperanza, Pedagogía de la dignidad, cartas que pretende enseñar, bastantes libros, ¿no? La educación en la ciudad, El grito manso, que fue ya uno de los últimos libros, ¿no? Vamos a ir comentando más cosas de Freire, ¿no? Peter McLaren, bueno, tengo la fortuna de haber sido alumno de Peter McLaren en el doctorado. Fue mi profesor en el doctorado en Pedagogía Crítica en Ensenada. Y Peter McLaren, bueno, tiene una concepción de escuela muy interesante. Dice, las escuelas son arenas culturales donde una heterogeneidad de formas sociales e ideológicas suelen enfrentarse en una lucha irremisible por la dominación, ¿no? Tiene un libro espectacular, Peter McLaren, que tengo aquí, que es el libro de La vida en las escuelas, una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación, ¿no? Y bueno, pues es una narrativa muy interesante, sobre todo como profesor en las aulas de las escuelas de Canadá, ¿no? Donde, bueno, pues se da cuenta que hay un multiculturalismo crítico, que hay una diversidad de lenguaje, de cosmovisiones, que se confrontan, que se enfrentan, pero que hay en sí posibilidades de una articulación en el sentido de la no dominación, ¿no? Cultural. Es algo muy interesante que McLaren nos aclara, ¿no? Estas arenas culturales, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a mí bueno, me late mucho un párrafo que está en la página 38, que dice: los ciudadanos de Estados Unidos, asediados por la lógica implacable del consumismo y la privatización, no se asombran de que el analfabetismo prospere como medio de resistencia, escape o rechazo a ser parte de la pesadilla cultural. O sea, y es que esto no es privativo de Estados Unidos, no es privativo de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Peter McLaren lucha precisamente contra esas lógicas, digamos, del mercado neoliberal en el lenguaje de la educación. Y eso es que ese es un asunto que tenemos como muy pendiente, ¿no? En ese sentido. Henry Giraud, que es uno de los autores también estelares en este último tema de esa unidad de aprendizaje, nos dice que las escuelas, dice así, son lugares públicos donde tienen lugar formas alternativas de conocimiento, de valores y de realidades sociales capaces de cuestionar la subordinación y el sometimiento a la cultura de la dominación. Es decir, aquí es donde está el salto cualitativo de lo que vimos la vez pasada de la reproducción con Pierre Bourdieu, y de la reproducción pasamos a la resistencia. Es la pedagogía de la resistencia de Henry Giraud, ¿no? Por aquí tengo un texto de Henry Giraud que es La escuela y la lucha por la ciudadanía del siglo XXI, ¿no? Y es que la escuela en ese sentido es concebida como un espacio de resistencia. Y es que la resistencia no implica resistir el avasallamiento de las políticas neoliberales o capitalistas, sino todo lo contrario. La resistencia es disponernos a la movilización y a la innovación, ¿sí? A la construcción de alternativas, como bien aquí lo plantea R. Giros, ¿no? Obviamente a partir del cuestionamiento, a partir de un lenguaje crítico, ¿no? ¿Por qué coloco aquí a Kemis, no? A mí me parece que Kemis es importantísimo porque Kemis es el plus de la pedagogía crítica, en el sentido de la investigación, ¿sí? Kemis le apuesta a una escuela, una institución donde se realicen formas de indagación autorreflexiva, ¿sí? Es decir, donde participan los profesores, el alumnado o la comunidad en sí,
en la reflexión de su propia práctica, la indagación, la investigación de su práctica. Creo que es un plus muy interesante, ¿sí? Creo que tenemos varias situaciones que no hemos trabajado del todo, ¿no? Y es que los pedagogos críticos, una de las apuestas debe ser la investigación de su práctica, ¿sí? El aula o el salón de clases, ¿no? Bueno, pues para Freire, entonces el aula es, dice, no es un aula en el sentido tradicional, sino un encuentro en el que se busca conocimiento y no uno en el que éste es transmitido, ¿no? Eso es interesantísimo, interesantísimo. O sea, es el encuentro dialógico de la cultura, digamos, de la identidad, ¿sí? De los sujetos. Ese es el aula, ¿sí? En este sentido, para McLaren, ¿sí? El aula es un sitio en el cual se promueven formas de aprendizaje y acción en solidaridad, ¿sí? Con el otro. Esto es importantísimo. O sea, son relaciones de solidaridad, el aula de clases. Y el primero que debe de promover la solidaridad es el profesor. Si el profesor no es solidario, si el profesor es competitivo dentro de la escuela, es individualista, son los valores que van a privar en el entorno escolar. Entonces yo creo que debe de empezar una recomposición de este asunto, pues a partir de los profesores, ¿no? En Girops hay algo también muy interesante, en Girops, ¿sí? Bueno, aquí lo que nos dice él, que la escuela también es un terreno, dice, es un terreno que no es neutral, es un terreno de disputas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tendríamos que estar como valorando, ¿no? Y en Kemis, bueno, pues nos dice que el aula es la práctica educativa y social mediante la investigación, acción participativa, ¿no? O sea, eso es interesantísimo, o sea, cómo el aula se convierte en un territorio de investigación, de experimentación, de muchas cosas. Las jornadas escolares son rutinarias, expositivas, tradicionales. Cómo la jornada escolar se convierte en una jornada, sí, para el despliegue de emociones, de actos de amor, pero también de la investigación, ¿sí? Entonces habría que abrir prácticas educativas investigativas, ¿no? El conocimiento es interesantísimo. El conocimiento, en Freire, por ejemplo, pues está mediado, ¿sí? Por el profesor, el estudiante y la realidad social, y una producción de saber. Esto no implica la obligación de una lectura crítica de la realidad, así también como en el mismo McLaren, ¿no? O sea, el conocimiento debe ser un conocimiento pertinente, un conocimiento con sentido, ¿sí? Para poder ser dispositivo de transformación social, ¿sí? Así también como en Giroux, este conocimiento no es más que la reflexión crítica entre el aprendizaje, ¿sí? Y el cambio social. Y en Kemis, que está en el asunto de la investigación, infiere que el conocimiento es un producto que surge del currículum, aquel puente que permite desarrollar y fomentar la interactividad entre la escuela y el contexto. Sí, eso es esencial, esencial. La escuela aislada del contexto, ¿sí? Es una escuela que no produce, ni estima la cultura, ni estima la humanidad. Y esos son los retos que tenemos como profesores. Al decir de Pablo Freire, sí, el profesor es aquel que no impone su contenido, sino que busca junto con sus estudiantes temas de interés que los lleva a un aprendizaje mutuo por el camino de una buena educación. Ahí está. Ese es un punto clave, ¿no? Igual que en McLaren, ¿sí? El educador, además de enseñar, debe formar una posición política al respecto de la situación a la que se enfrenta e incitar a sus estudiantes para que adopten sus propias posturas críticas. Es algo fenomenal, es algo fenomenal, ¿sí? Y es que la educación, como dice Sigmund Freire, la educación es un acto político, en la medida en que tiene la transformación de la realidad y del propio sujeto, ¿sí? Por eso también aquí en Giroux podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Nos indica que el profesor debe saber más que la materia que va
a enseñar. Requiere aprender un lenguaje interdisciplinario que se centre en la historia, la sociología, la filosofía, la economía, la política. Y pues en Kemis, ¿sí? Es un agente activo de la historia, transformando las prácticas educativas. Esto es algo muy interesante. Vamos a terminar ya con estos dos componentes, que es el alumno, cómo concibe el alumno Paulo Freire, ¿no? Y en el libro de La pedagogía del oprimido, dice Freire, dice, en un contexto de práctica liberadora, donde éste tenga la opción de descubrirse y conquistarse como sujeto de su propio destino histórico. ¿Cómo podemos los profesores desarrollar este principio ontológico en los estudiantes? Esto es fundamental, ¿no? Y en McLaren, pues nos dice que el estudiante es un buscador de nuevas vertientes de descripción e interpretación. Ese yo creo que es una misión importantísima en la escuela. Lograr que los estudiantes interpreten su propia historia, su propia posición en el mundo y romper con todas aquellas cosas que le impiden ser sujeto, ¿no? En Giroux, esta parte me gusta bastante porque dice que el alumno debe ser capaz de hablar y escuchar activamente, ser responsable de lo que dice, comprometerse con el mundo y plantear cuestionamientos sin temor a recibir castigo alguno. Dice Freire, la educación es un acto de valentía. Es un acto de valentía y creo que por ahí podemos encontrar ese asunto, ¿no? Igual en Kemis, el estudiante es la preocupación por sí mismo y el atrevimiento de descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos que el profesor le brinda, ¿no? Bueno, para eso hay que desarrollar habilidades también metacognitivas, ¿no? Muchos otros elementos, pero creo que dejan un buen sabor de boca para seguir adelante, ¿no? ¿Y cómo es la pedagogía entonces? Que esto es con lo que vamos a cerrar, ¿sí? En ese sentido, la pedagogía en Freire, ¿sí? Es aquella que pretende desarrollar el pensamiento crítico de cada estudiante, ¿sí? Entonces, infiere una ruptura determinante con las pedagogías tradicionales, ¿sí? Igual que con el propio McLaren, ¿no? Cuando dice, bueno, trata de explicar que para él la pedagogía es un esfuerzo para desarrollar una vinculación entre docentes y discentes con las estructuras económicas, sociales, culturales e institucionales. ¿Qué nos dice Giroux sobre la pedagogía? ¿Sí? La pedagogía es un acto de formación, de autoconciencia, para lograr crear un proceso de construcción de significados apoyados en experiencias personales. Y en Kemis, la pedagogía nace de la necesidad de contrarrestar la reducción de educación de valores instrumentales para mantener en pie los valores de una sociedad. Todo esto también tiene un anclaje muy interesante, ¿no? A principios del siglo XX está la Escuela de Frankfurt en Alemania. Aquí tengo uno de los libros más emblemáticos de Max Horkheimer, uno de los, digamos, de los pensadores más importantes de la Escuela de Frankfurt, que se llamó Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Creo que este es un texto clave que tiene que ver con el desarrollo de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, con la pedagogía de la resistencia de Henri Giroux y la pedagogía, ¿sí?, de la revolución de Peter McLaren, ¿no? Pues ahí hay una posibilidad, ¿no, compañeros? De que esto, pues bueno, tenga ahí una suerte de impacto. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo, ha sido una unidad de aprendizaje bastante interesante. Iniciamos con las pedagogías funcionalistas, con Emilio Durkheim, con Pat Parsons, de ahí pasamos a las sociologías y teorías educativas de corte beberiano, con Max Weber, este asunto de la burocracia, este asunto de las credenciales, del credencialismo en la educación. Llegamos por allá a las teorías marxistas, ¿sí? Con Althusser, con Gramsci, con el propio Marx, ¿sí?
Y bueno, pues fuimos aterrizando las pedagogías de corte económico, de capital humano, y nos encontramos ahí con un buen sabor de boca con Pierre Bourdieu, con las pedagogías de la reproducción, y claro, con el gran Bernstein, con el asunto del discurso, ¿no? De los discursos, para llegar a este momento estelar de las pedagogías críticas, ¿no? Las alternativas que se pueden ir construyendo dentro del aula, ¿no? Entonces, eso sí, recuérdenlo, yo tuve una experiencia muy significativa cuando estuve en Brasil, en la escuela Florestan Fernández, donde, bueno, está digamos, el centro de la formación del movimiento Sin Tierra de Brasil. Y bueno, pues tuve la oportunidad de comprender este asunto de la resistencia, ¿no? Porque la resistencia es la disposición a la construcción, a la construcción, a la innovación, a la formación, para llegar al punto clave de la transformación, ¿no? ¿Qué hace el movimiento Sin Tierra cuando ocupa una tierra que no es productiva para volverla productiva? Lo primero que hace es, digamos, acampar, resistir y producir una nueva vida en ese campamento, para luego convertirse en un asentamiento, en un lugar, en una comunidad, en un pueblo, y entonces llegar a la transformación. Ese es el asunto, ¿sí? La resistencia a la transformación, pero siempre mediados por valores muy humanos. Y bueno, pues eso se trata de este asunto. Yo les mando un fuerte abrazo, me sentí muy bien con ustedes, les agradezco bastante pues su compañía como estudiantes, y aprendí bastante también de ustedes, de sus comentarios. Pido también, pues bueno, la comprensión por cualquier situación, cualquier omisión, cualquier situación que haya pasado algún malestar, pero bueno, estamos para dialogar, y pues un fuerte abrazo para todos. Aquí en Morelia está cayendo una lluvia tremenda, yo creo que ya se me va a ir la luz, ya nos avisó. Abrazos, buenas noches para todos.